Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y mirad lo que hoy os traigo. Este pelele caladito con estas espiguitas que le hemos hecho en la parte de delante y en la parte de detrás. Mirad qué cosa más mona. Terminado con una puntillita, tallita 0 a 3 meses, trabajado con agujitas del número 3 y el hilo Creativity de Rubí. Ya lo conocéis, ya hemos hecho más trabajito con este hilito. Como ya sabéis, yo he gastado para este pelele, necesitamos 2 ovillitos, ¿vale? Nos sobra del segundo, pero necesitamos 2. No tenemos bastante con uno. Entonces quiero deciros que tenéis el 10% de descuento en todo el material que queráis comprar en Lana Rubí. Cuando está el vídeo hay una flechita abajo que le dais, se despliega y se despliega toda la información que yo ofrezco a todos vosotros, a todas vosotras, y entre ellos está el enlace a la tienda online de esta tienda que podéis comprar todo lo que queráis y tendréis el 10% de descuento si ponéis el código de descuento en descuento promoción que yo os dejo abajo escrito, ¿vale? Y tenéis el 10% en cualquier material. No tiene por qué ser solo exclusivamente el que estamos trabajando, sino cualquier de lo que tengáis en la tienda. Pues yo creo que ya está todo dicho. Hemos trabajado con agujitas del número 3, agujitas del 2,5 para hacer los filitos y 2 madejitas que necesitamos y ya está, todo dicho. Y esperando que os guste mucho, que lo pongáis en práctica, que es muy sencillo, de verdad que es muy fácil de hacer, que lo pongáis en práctica y ya me contaréis. Un besote, os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar nuestro pelele osito. Le he puesto ese nombre porque tiene el color y la suavidad de un osito de peluche. Montando en agujitas del número 3 un total de 16 puntos. Hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo y en la quinta, que es la que voy a comenzar ahora, voy a hacer los ojales y voy a hacer 2 puntos del derecho. El primero lo paso sin tejer porque es punto bobo, 1 y 2. He hecho una hebrita. A continuación cojo 2 puntos juntos. Ahora hago 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. A continuación echo hebra. Cojo 2 puntos juntos y hago 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. A continuación cojo 2 puntos juntos y echo una hebrita. Y termino con los 2 últimos puntitos. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos hecho 1, 2 y 3 ojales. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer 5 vueltecitas a punto bobo. 5 vueltas a punto del derecho. Cuando tenga las 5 terminadas, estoy de vuelta. Ya lo tengo preparado para empezar a hacer ahora los aumentos. Y ahora vamos a trabajar a punto liso, ¿vale? Vamos a hacer 2 puntos al comienzo, 2 puntos que irán siempre a punto bobo. Y al final también haremos 2 puntos que también irán a punto bobo. Siempre, en todas las vueltas. Entonces yo voy a pasar el primero sin tejer, hago el siguiente y echo una hebrita. Como esta vuelta es la del derecho y voy a trabajar siempre a punto liso, pues tengo que hacer todos los puntos al derecho. Cuando me queden 2 puntitos para terminar, volveré a echar hebrita. Ahora echo hebra y estos 2 puntos últimos los termino. Ahora estoy en la vuelta del revés. Vuelta del revés, ¿qué hago? Que estos 2 puntos primero lo hago del derecho y los siguientes todos del revés. Entonces, lo que es el pelele en sí lo vamos a trabajar a punto liso, a punto jersey. Y ahora cuando termine la hebrita,
Me quedan 2 puntos en mi aguja que los tejeré a punto del derecho. 1 y 2. Vuelvo a hacer otro aumento y hago 2 puntos al derecho. 1 y 2. Echo hebrita y sigo tejiendo todos los puntos que tengo en mi agujita hasta que me queden 2 puntitos. ¿De acuerdo? Aquí tengo 2 puntitos, echo hebrita y termino estos 2 puntos. La vuelta del revés ya sabemos cómo lo hacemos. Y así me voy a quedar haciendo aumentos hasta tener una anchura suficiente como para meter el caladito. Cuando yo tenga los suficientes aumentos que me necesito para meter el caladito, estoy de vuelta. Corazones, me está encantado el color, la verdad, ¿eh? Está quedando de dulce. De dulce, es un caramelito, de verdad. Bueno, os comento. Yo llevo hecho 7 aumentos a cada lado y tengo ahora mismo 30 puntos en mi aguja. Yo he hecho este esquema lo he fabricado yo. Si queréis hacer una captura, porque los rojos son los puntos de los calados que yo voy a explicar ahora. Los rojos, ¿vale? Los demás son todos puntos del derecho. Pero yo voy a explicar. Nosotros hemos hecho todo esto. Hasta aquí. Ahora vamos a empezar. Esta es la vuelta número 1. Vamos a empezar la vuelta número 3. La tengo numerada así. No sé por qué. Bueno, pues vamos a empezar la vuelta número 3 porque la vuelta número 1 sería la que hemos hecho de punto del derecho. Porque así se empieza el dibujo. Punto del derecho, punto del revés a 2 y ya vamos a empezar la vuelta número 3 y vamos a empezar haciendo los 2 primeros puntos del derecho, 1 y 2. Esto no tenemos más remedio que hacerlo siempre al derecho. Ahora a continuación me viene aquí la hebra y 1, 2, 3, 4, 5 puntos del derecho, hebra y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho. Ahora voy a empezar a hacer mi primer calado, que son estos rojitos que ustedes veis aquí. Y de comienzo tengo que hacer 2 puntos juntos. Una hebra, es muy sencillo. Un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Es muy fácil, de verdad. Ya está hecho el dibujo. Y ya es repetir. A continuación tengo que hacer 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer la misma operación. Estos rojitos de aquí, de la primera fila, es lo mismo. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos, echo hebra y termino con los últimos 2. Vuelta del revés. Los 2 primeros puntos del derecho y todo lo demás del revés. Esto como hemos estado trabajando hasta ahora. Esto no varía para nada. Las hebras del revés, todo del revés. Ya llego a la última hebrita, donde me quedan 2 puntitos que lo tengo que hacer al derecho. Vamos a empezar la vuelta número 5. Y es igual a la número 3, exactamente igual. Solo que aquí cada vez tendremos más puntitos, ¿vale? Ahora tendremos, en vez de
tener como aquí que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí tendremos 6. Una vez que terminemos estos dos, 1 y 2, echo la hebra y tendré 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada vez tendremos uno más, puesto que le estamos echando la hebrita. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer de nuevo? 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos 2 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Termino los puntitos hasta llegar a los 2 puntos últimos, que tendré que echar una hebrita y terminar con los 2 últimos puntos. Vuelta del revés como la hemos trabajado hasta ahora. Y vuelta del derecho tendremos que repetir exactamente lo mismo, solo que al principio también tendremos un punto más. Y tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos al principio. Después haremos 2 puntos juntos, una hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos del derecho y repetiremos lo mismo. Y terminaremos la vueltecita con los puntos que nos quedan y echaremos una hebra y los 2 puntos del derecho. ¿Vale? Entonces yo me voy a quedar trabajando la vuelta del revés y la vuelta número 7 y la vuelta número 9. No, perdón, y la vuelta número 8. Y termino la secuencia de este primer dibujo, que consta de 6 vueltecitas. Llevamos hecha la tercera y la quinta. Voy a hacer ahora la vuelta del revés, que no está escrito aquí. La vuelta del revés no se escriben aquí, solamente se plantean las vueltas del derecho. Entonces por eso se saltan de 2 en 2. Hemos hecho la 3, hemos hecho la 5 y vamos a hacer la 7, que es exactamente igual que la que hemos hecho, solo que con un puntito más al comienzo, ¿vale? Bueno, cuando terminemos esta vueltecita, la 7 y la 8, que es la del revés, estoy de vuelta. Ya tenemos hecha una secuencia del dibujo. Y ahora, entre dibujos y dibujos, que aquí arriba vamos a hacer 3, tenemos que hacer 6 vueltecitas a punto liso, haciendo los aumentos que nos corresponden todavía. Todavía tenemos que hacer, porque tenemos que hacer un total de 15 aumentos. Entonces, yo voy a hacer ahora las 6 vueltecitas a punto liso, que son estas 3 que se ven aquí, la 9, la 11 y la 13. Son vueltecitas a punto liso, haciendo nuestros aumentos a cada lado. Y al empezar el siguiente dibujo, en la vuelta número 15, que sería, según tengo yo mis cálculos, sería el último aumento o el penúltimo. Estoy aquí. Yo voy a hacer estas 6. Y ahora volvemos. Ya hemos terminado de hacer las 6 vueltecitas a punto liso y nos quedan 2 aumentitos por hacer todavía. Entonces, voy a hacer la vuelta número 15, que me corresponde ya a meter el siguiente dibujo. Y tengo que hacer, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos una vez que yo eche mi hebrita. Entonces, voy a hacer un punto del derecho, otro punto del derecho, hebrita. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora a continuación, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Ya tenemos nuestro primer dibujito hecho. Ahora, 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos juntos, hebrita, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Ya tenemos hecho el segundo, que es este. Y ahora vamos por el tercero. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo hago 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo.
Y termino con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Echo hebra para hacer mi aumento y 2 puntos del derecho. Hago la vuelta del revés, corazones, y vuelvo enseguida para ver si hago otro aumento o lo dejo como está. Voy a tomar medidas, pero voy a terminar esta vueltecita, ¿vale? Y ahora vengo y vuelvo con ustedes. Ya lo tengo claro, amores. Hemos hecho 14 aumentos y no vamos a hacer más. 14 aumentos es lo que tenemos ahora mismo, que lo hemos hecho con la primera vuelta del segundo bloque de dibujo. Con esta. Y ahora vamos a repetir el dibujo, lo tenemos que terminar, porque consta de 6 vueltecitas. Ya llevamos hecha 2, vamos por la tercera. Y la tercera es lo mismo, repetir, porque además ahora ya no tenemos un punto más, porque ya vamos a trabajar todo recto, sin aumento de ningún tipo. Entonces tenemos aquí que trabajar todos estos puntos del derecho hasta llegar, no los he contado, si queréis os lo cuento para que lo llevéis más clarito. Los 2 puntos del derecho los vamos a seguir tejiendo, ¿vale? En el del revés de la labor. Y tenemos 1, 2, contando estos 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Cojo 2 puntos juntos. Echo hebra, hago un punto del derecho, echo hebra y hago un surjete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. De nuevo repetimos la misma operación. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Y termino con todos los puntos del derecho. Estamos en la vuelta número 15. En esta estamos. Bueno, vuelta del revés. Los 2 primeros puntos los vamos a seguir manteniendo a punto bobo y los 2 últimos también. ¿Vale? Para que luego la costurita se nos dé mejor y sea mucho más fácil coserlo y queda genial, ¿vale? Y así también, al ser punto bobo, le da un poquitín más de cuerpo en los laterales. Bueno, pues termino esta vueltecita del revés y ahora lo que hago es repetir otra igual. Repito otra igual, yo acabo de hacer la segunda, que es esta. Esta he hecho sí, llevo 2. Un momento. ¿Cuántas llevo? 2 llevo, ¿no? Pepi, estoy ahora mismo un poco bloqueado. Sí, 2 llevo. 2 llevo. Ay, 2 llevo, vale. Pues entonces me voy a quedar terminando la vuelta del revés de la vuelta número 17 y voy a hacer la vuelta número 19, que es exactamente igual. Exactamente igual que la vuelta número 17. Y hacemos la del revés también. Luego nos vamos a quedar haciendo 6 vueltecitas a punto liso, igual que hemos hecho aquí, que es esta, igual que esta. Entre dibujo y dibujo hemos hecho 6 vueltecitas. Pues cuando terminemos esta del revés, la siguiente que nos queda de caladito y la siguiente del revés, haremos 6 vueltas a punto liso. Y aquí en la vuelta número 27 vuelvo con ustedes, porque aquí vamos a meter 4 dibujitos, ¿vale? Venga, que tenemos trabajito por delante. Ya tenemos hechas las 6 vueltecitas a punto liso y vamos a hacer ahora el siguiente bloque de dibujo, que vamos a hacer 4 dibujos. Irá uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Pues entonces empezaremos la vuelta número 27.
con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5. Repetimos la operación. 2 puntos del derecho. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último dibujito, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Y terminamos con todos los puntos que nos quedan ya en nuestra agujita. Bueno, ya sabemos que la vuelta del revés tenemos que hacer los 2 primeros puntos del derecho, los 2 últimos del derecho y todos los demás del revés. Entonces, como hemos empezado la vuelta número 27, vamos a hacer la vuelta del revés como lo acabo de explicar. Haremos la vuelta número 29, que es igual que la 27. Haremos la del revés y haremos la vuelta 31, que es igual que la 27. Porque son 3 vueltas que se repiten en el derecho de la labor. Y las vueltas del revés ya sabemos cómo se van, ¿vale? Entonces, una vez que terminemos de repetir esta secuencia de dibujitos, vamos a volver a tejer 6 vueltas a punto liso, para volver a hacer ahora estos 3 dibujos que son repetidos de estos 3 de aquí. Pero lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Entonces me quedo trabajando esta vuelta del revés que me queda y repetiremos los siguientes dibujos. Los 6 vueltecitas de punto liso y en esta, que es la vuelta número 39, estoy de vuelta. Bueno, corazones, mirad cómo va quedando. Me está gustando muchísimo. Y es muy fácil de hacer, muy fácil. La verdad que es muy fácil. Bueno, pues ahora vamos a empezar la vuelta número 39, que es la que tenemos que hacer de nuevo con los dibujitos, con los caladitos. Pero tengo que ir midiendo, voy a hacer la 39 y haré la vuelta del revés. Y voy a ir midiendo cada vueltecita porque no sé yo si ya tengo el suficiente trayecto de cuerpecito para empezar a hacer la disminución de la sisa. Pero bueno, vamos haciendo paso por paso. Paso por paso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Correcto. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí cojo 2 puntos juntos, hebrita, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos el último. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo y termino con los puntos que me quedan en la agujita del derecho. Voy a hacer la vuelta del revés y voy a ir midiendo. Y ahora os digo cuántas vueltecitas más tenemos que dar para empezar a hacer ya las disminuciones de la sisa. Corazones, hemos terminado la secuencia completa del dibujo. Nos ha entrado en el cuerpecito, perfectamente todo entero. Ahora ya nos toca hacer las 6 vueltas a punto liso, pero sí ya vamos a empezar a hacer los menguados de la sisa.
¿vale? Y vamos a continuar con los 2 puntos igual. Entonces hacemos 2 puntos, 1 y 2 del derecho, y aquí vamos a hacer un menguado y es un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer y lo monto. Bueno, pues me quedo haciendo las 6 vueltecitas de punto liso que tengo que hacer para luego hacer algún otro dibujo. Pero 4 puntos antes de terminar tengo que coger 2 puntos juntos y termino con 2 puntos del derecho. Y así vamos a hacer en todas las vueltas del derecho. Las vueltas del derecho serán donde vamos a hacer los menguados. Al comienzo se hará con un surquete sencillo para que el punto tuerza hacia la izquierda, y al final se hará con 2 puntos juntos para que el punto tuerza hacia la derecha. Entonces termino esta vueltecita, como digo, 4 puntos antes de terminar. Aquí los tengo. Cojo 2 puntos juntos y termino con mis 2 puntos del ribetito de fuera. ¿Vale? Bueno, pues me voy a quedar haciendo las 6 vueltecitas de punto liso, menguando siempre en la vuelta del derecho, tal como lo hemos hecho aquí. Y ahora estoy con ustedes para hacer otro par de dibujitos que tenemos que hacer aquí de caladitos. Ya tenemos hecho las 6 vueltecitas de punto liso y ahora vamos a empezar a hacer esta de aquí. Hemos seguido menguando. Yo llevo ahora mismo 3 menguados y vamos a hacer esta, y tenemos que hacer aquí 13 puntos del derecho haciendo nuestro menguado. 1, 2, y ahora teníamos que hacer un sujeto sencillo. 3, 4, cuento estos 2 puntos, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a ver si me corresponde. Vale, este es el centro. Aquí, y necesito quitar 11 puntos. Necesito quitar 2. 11 puntos. Tenemos que hacer 11 puntos contando el que hemos menguado, ¿vale? Aquí tenemos ahora 10 porque hemos menguado 1. Y aquí empezamos a hacer nuestro primer dibujo. 2 puntos del derecho. Hebra, un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, perdón. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5. Y repetimos la misma operación. 2 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra y un surjete sencillo. Seguimos trabajando a puntos del derecho hasta que nos queden 4 puntitos, porque tenemos que hacer nuestra disminución que está aquí, que son 2 puntos juntos, y termino con los 2 últimos puntos del derecho. Vuelta del revés, ya sabemos cómo la tenemos que terminar, y ahora tenemos que hacer 2 vueltas más haciendo el mismo dibujo. Pero voy a estar con ustedes porque como tenemos que ir menguando, no vaya a ser que os compliquéis y os confundáis. Yo voy a estar con ustedes. Voy a adaptar la vuelta del revés y ahora estoy con ustedes. Ya estoy de nuevo en la vuelta del derecho. Y hacemos 1 y 2. Un surjete sencillo. 3 y lo cuento en 4. Y lo monto. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos. Cogemos 2 puntos juntos del derecho. Una hebra, un punto del derecho. Una hebra y un surjete sencillo. Ya continuamos como la vuelta anterior. 5 puntos de separación. 3, 4, 5. 2 puntos juntos.
hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo y sigo trabajando los puntos del derecho hasta que me queden 4, que cogeré 2 puntos juntos para el menguado. Aquí. ¿Vale? Y ahora ya los 2 últimos. Hacemos la vuelta del revés como nos corresponde y vamos a la siguiente y última del dibujito. Vamos a hacer la última vueltecita del dibujito y hacemos 1 y 2 puntos del derecho. Hacemos un surgete sencillo y contamos el punto 3 y 4. Monto el surgete. 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación y volvemos a repetir. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Terminamos. Cuando nos queden 2 puntitos, tengo que hacer los 2 puntos juntos y los 2 últimos puntos del derecho. Bueno, pues ya he terminado la secuencia de los caladitos en cuanto que haga la vuelta del revés. Y ahora a continuación llevamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones. Tenemos que hacer unas cuantas más. Entonces, me voy a quedar ya terminando la vueltecita del revés y ahora voy a hacer de nuevo 6 vueltecitas a punto liso, de las cuales siempre vamos a estar menguando en la vuelta del derecho, ¿de acuerdo? Si tenemos, como hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues tendremos 9 cuando terminemos de hacer las 6 vueltecitas de punto liso. Y estoy de nuevo de vuelta. Ya tenemos hechas las 6 vueltecitas y tenemos un total ahora mismo de 9 disminuciones. Y vamos a hacer otro dibujito, porque vamos a hacer 12 disminuciones en total. Entonces nos cabe aquí en el centro ahora otro dibujito. Entonces, este es el punto central y yo me tengo que venir 2 puntos más. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos y entre esos 10 puntos tenemos que hacer una disminución. Entonces hacemos 1, 2, este es un surgete doble, perdón, sencillo, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, 2 puntos juntos, una hebra, un punto del derecho, una hebra y un surgete sencillo. Terminamos los puntos que nos quedan en la agujita y 4 puntos antes de terminar, 2 puntos juntos, estos 2 puntos juntos y los 2 últimos del derecho. ¿Vale? Hago la vuelta del revés y cuando comience la vuelta del derecho estoy de nuevo de vuelta. Ya estoy en la siguiente vuelta del derecho y hago 1, 2 puntos del derecho, un surgete sencillo y tenemos 4 puntos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Cogemos 2 puntos juntos, echamos una hebrita, un punto del derecho, hebrita y un surgete sencillo. Terminamos los puntos y 4 puntos antes de terminar volvemos a menguar los 2 puntitos de este ladito que están aquí y termino con mis 2 puntos. Hago la vuelta del revés y en la siguiente vuelta, que es la del derecho y última del dibujito, estoy de vuelta. Vamos a por la última vuelta del dibujito y la última vuelta de menguados. Entonces hago 2 puntos del derecho, el surgete sencillo, tengo 4 puntos, 5, 6 y 7.
y 8, y 8, y 8, y 8. Cojo 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Termino la vueltecita haciendo el último menguado. Y hemos hecho un total de 12. 12 menguaditos. Bueno, hago la vuelta del revés y vuelvo enseguida con ustedes para continuar, porque aquí le tenemos que hacer los ojales. Vamos a hacer 4 vueltecitas a punto bobo. Recto ya, ¿vale? Ya no tenemos que menguar nada. Vamos a hacer esta base de punto bobo para hacer ahora los ojales. Entonces hago 4, sabiendo, ustedes siempre sabéis que para mí una vuelta es igual a una pasada. Cuando cambio los puntos de aguja, es para mí una vuelta. Pues he hecho una. Voy por la segunda. Vuelta del derecho. Para terminar igual que empezamos, a punto bobo. Esta es la parte delantera. No sé si lo he dicho durante el vídeo, que hemos trabajado la parte delantera, porque la parte de la espalda no lleva ojales, ni aquí ni aquí. Y aparte de esto, lleva las tirantas, la parte trasera lleva las tirantas y también lleva un poquito más de anchura en lo que es la zona del culete, para que cubra bien el pañal de nuestro bebé. Bueno, estoy haciendo la tercera vuelta a punto del derecho. Y ahora voy por la cuarta. Y en cuanto que termine esta, vamos a hacer los ojales. A los 3 puntos de comienzo. El ojal siempre, yo siempre lo hago a los 3 puntos de comienzo. Ya tenemos las 4 vueltecitas hechas. Y ahora el ojal hago 1, 2 y 3 puntos. Hebra y 2 puntos juntos. Ya tengo mi primer ojal hecho. Sigo trabajando a punto del derecho. Y aquí me quedan 3, no, 1 me queda. Cuando me queden 5 puntos, cojo 2 puntos juntos, echo hebra y termino con 3 puntitos de derecho. Bueno, pues hacemos, yo me voy a quedar haciendo ahora, no sé si haré 3 vueltecitas más y cerraré en la cuarta. Bueno, yo me voy a quedar haciendo ahora en la terminación de la parte de arribita y os digo cuántas vueltas más hemos dado, ¿vale? Pues ya tenemos terminado la parte del delantero y aquí, cuando ya hicimos nosotros nuestros ojales, hicimos 3 vueltas más a punto del derecho y cerramos en la cuarta, que nos tocaba ya, ¿no? 3 vueltas más hice, no, 2 vueltas más, 2 corazones, 2, 2, la del revés, la del derecho y cerré en la tercera, correcto, ¿vale? Porque yo creo que esto ya es suficiente de anchurita para nuestra sisa. Bueno, pues delantero terminadito y bloqueado, ¿eh? ¿Cómo lo bloqueamos? Os voy a explicar. Mirad, imaginaos que está en la tabla de la plancha. Esto ya sabéis que se ha quedado así, ¿no? Enroscadillo y todo. Bueno, pues yo cojo la tabla de la plancha y presento mi prenda bien presentada. Y ahora le pongo alfileres en todo el contorno. Pinchado. Le pincho alfileritos en todo el contorno. Una vez que lo tengo presentado así, cojo vapor, solo y exclusivamente vapor de la plancha, ¿eh? Nunca, nunca, nunca una prenda de punto se puede tocar con la plancha. Solo exclusivamente vapor. Cuando tengo puesto bien un alfileres, cojo la plancha, le aplico vapor,
mucho vapor, con mi manita asiento un poquito, bien asentadito, y dejo que se enfríe. Cuando se enfríe ya tenemos nuestra prenda bloqueada y bien estiradita para poderla luego coser. Bueno, pues como hemos dicho, delantero terminado. Vamos por la espalda. Mirad, yo tengo adelantado esto porque esto es igual que el delantero, exactamente igual que el delantero. Hasta hemos llegado a hacer los mismos aumentos que hicimos en el delantero. Aquí, ¿os acordáis que hicimos 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empezamos el dibujo, ¿vale? Luego continuamos haciendo las 3 vueltecitas del dibujo. Y tenemos ahora mismo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aumentos. 10 aumentos. En total nosotros tenemos 14 aumentos que tenemos que conseguir hacerlo igual en la espalda. Pero para que yo quiero que sea esto un poquitín más ancho, sin echar más puntos, vamos ahora a ir intercalando. En una vuelta hago aumentos y hago otra vuelta sin aumentos. Una vuelta aumento, entonces se hará un poquito más largo. Esto, cuando nosotros vayamos a doblarlo, al ser un poquito más largo, se doblará y quedará esta parte más anchita. ¿La veis? Bueno, pues ahora, para poder conseguir eso y a la misma vez hacer 4 aumentos más que necesitamos y seguir con los dibujos, yo voy a poner, bueno, voy a hacer primero la vuelta. Como yo ya tengo 10 aumentos, ahora me toca hacer las 6 vueltas a punto liso, ¿vale? Para dividir el dibujo este del siguiente. Entonces, voy a hacer mi primera vuelta a punto liso haciendo mi aumento. Pero ahora no voy a hacer calados, no. Ahora no voy a echar hebra, porque como vamos a hacer una vuelta sí, una vuelta no, pues tendríamos entonces un agujerillo sí, un agujerillo no, y eso a mí no me gusta. ¿Qué haríamos para hacer aumentos? Pues el siguiente punto lo voy a convertir en 2. Hago de un punto 2. Lo hago una vez, no lo saco de la aguja, lo introduzco por detrás de la agujita y lo vuelvo a sacar. Este sería el aumento, pero yo en esta vuelta me toca no hacer aumento, ¿vale? Entonces, así haríamos los aumentos de estos 4 aumentos que nos faltan. Pero esta, como os digo, no nos toca hacer aumento. Entonces, voy a hacer las 6 vueltecitas que me pertenece de punto liso y yo voy a marcar con un marcador la primera vuelta que estoy haciendo de no aumentos, para yo saber dónde empieza. Vale, y ahora me quedo haciendo esta vueltecita entera del derecho sin aumento. Voy a hacer la del revés y en la siguiente estoy contigo. Voy a empezar la tercera vuelta de las 6 que tengo que hacer a punto liso y en esta sí me toca aumento. Entonces hago los 2 puntos del derecho y en este punto siguiente lo convierto en 2. Sigo trabajando a punto del derecho y 3 puntitos antes de terminar. En el tercer punto, empezando a contar desde la punta, pues haré 1, 2, que son siempre los de borde, y en el tercero lo volveré a convertir en 2 puntitos. Entonces aquí sí tengo ya un aumento. Yo tengo que hacer 4, ¿vale? 4 alternándolo. Ustedes si queréis lo vais apuntando, yo lo voy apuntando, porque tengo una mala cabeza y a mí dentro de un ratito se me ha olvidado cuántos llevo. Entonces yo lo apunto. Bueno, pues ya estoy llegando. Este es mi tercer puntito y lo convierto en 2. Lo hago, no saco de la aguja, echo hacia abajo la agujita, introduzco por detrás y ya tengo un punto de aumento. Bueno, hago la vuelta del revés y vuelvo a hacer la vuelta del derecho y la vuelta del revés sin aumento y ya tengo las 6 vueltecitas. Ahora vuelvo para hacer de nuevo el dibujito
intercalándolo, ¿vale? Bueno, ya tenemos las 6 vueltecitas hechas. Y ahora vamos a hacer ya el dibujito. Y ahora me toca hacer aumentos. Entonces tengo que hacer 1, 2, aumento. No, que así no era. Perdón, que era haciendo de 1, 2. Tengo 4 puntos y necesito 7, 4, 5, 6 y 7. Ahora, 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Estoy viendo si está cuadrando bien el dibujo. A ver, corazones, un momentito. Este es el punto del derecho. Vale, vamos bien. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a hacer lo mismo. 2 puntos juntos. Una hebrita, un punto del derecho, una hebrita y un surgete sencillo. Termino mi vueltecita haciendo aumentos. Aquí al final. Este lo convierto en 2. ¿Vale? Voy a hacer la vuelta del revés y en la vuelta del derecho estoy de nuevo de vuelta. Siguiente vuelta del dibujo sin aumentos. Entonces, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 puntos del derecho, 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Esta era sin aumento, ¿verdad, corazones? Como lo tengo que apuntar, ¿ves? Porque yo ya que no me acuerdo. Entonces termino ya mi vueltecita. Hago la del revés y vuelvo en la siguiente del derecho. Vamos por la siguiente vuelta, que es la última del dibujo. Y en esta sí tengo que hacer aumentos. Entonces hago 1 y 2. En este punto hago un aumento. Tengo 4 puntos en mi aguja. 5, 6, 7 y 8 puntos que tengo que tejer. Vale, ahora 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Un momento que voy a marcar que en esta sí estoy echando hebrita. Vale, me queda tan solo un aumento más. Entonces me quedo trabajando ya esto, como ya sabéis. Hago la vuelta del revés y cuando esté de nuevo en el derecho, estoy de vuelta. Ya tenemos terminada la segunda secuencia de los caladitos. Y ahora ya empezamos a hacer las 6 vueltecitas a punto liso. En esta vuelta que tengo que hacer ahora no me toca hacer aumento. Entonces haré esta vuelta del derecho sin aumento, hago la del revés. En la siguiente vuelta, que sería la tercera de las 6 que tengo que hacer, haríamos el último aumento para tener ya los 14 igual que en el delantero. Entonces haríamos el aumento en la tercera vuelta, hago la cuarta, hago la quinta y hago la sexta. Cuando termine ese trabajito, estoy de vuelta y os digo cuántos puntos tenemos y ya cómo seguir hacia adelante. Corazones, vamos a empezar a hacer el siguiente dibujo. Y os explico, lo voy a hacer con vosotros para que no os liéis.
aunque es casi igual que el delantero, pero bueno, como lleva unos cuantas de vueltecitas más, para que no os equivoquéis, vamos a empezar a hacer 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya seguimos como siempre. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Terminamos la vueltecita y ya sabemos cómo tenemos que continuar, ¿verdad? La vueltecita de revés como siempre y tenemos que hacer 2 vueltas más del derecho, pues son 6 vueltas las que corresponde al dibujo, ¿vale? Entonces vamos a terminar este dibujito, hago la del revés, cuando empiece la del derecho exactamente igual que la que acabo de hacer, hago la del revés, cuando empiece la del derecho igual que la acabo de hacer y hago la del revés. Y hacemos 6 vueltecitas a punto liso para empezar otro dibujito que será alterno también, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar trabajando esto que os he dicho y ahora vuelvo cuando tengamos que hacer el siguiente dibujito. Ya hemos avanzado lo que os comenté y vamos a hacer el nuevo dibujo. Y va intercalado, será como este, aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A continuación ya empezamos con el dibujito. 2 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación, y ya sabemos cómo continuamos, ¿vale? De nuevo dibujo, 5 puntos de separación y de nuevo dibujo. Y terminamos. Vuelta del revés, como siempre. Vuelta del derecho, volvemos a repetir la misma. Vuelta del revés, vuelta del derecho, volvemos a repetir la misma. Y vuelta del revés. Y ya tenemos nuestro dibujo terminado. Y hacemos las 6 vueltecitas de punto liso para otro dibujito. Y ya veremos la medida que tenemos aquí. Yo he puesto aquí mi marcador donde terminamos de hacer los aumentos para ahora medir que sea esto igual que el del delantero, ¿vale? Me voy a quedar terminando esto que os he comentado y ahora continuamos. Ya estamos preparadas para hacer de nuevo el siguiente dibujito, porque aún nos faltan unas cuantas de vueltecitas para tener el tamañito deseado, ¿vale? Y vamos a repetir este dibujo de aquí. Recordáis que este dibujo es 4 puntos. Tenemos que hacer 4 puntos antes de hacer nuestro dibujo. Y ahora a continuación yo ya los tengo hechos. Pues hacemos 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 5 puntos de separación, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo repetimos el dibujo. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Bueno, vamos a terminar de hacer este dibujo. Lo voy a completar entero, las 6 vueltas que corresponden. Y voy a medir y a contar vueltecitas. Y vemos si ya empezaremos a menguar o tenemos que hacer algunas, ¿vale? De momento me voy a quedar terminando estas 6 vueltecitas y enseguida os comento. Corazones, terminando este dibujo hemos terminado lo que es la base del cuerpecito. A partir de aquí tenemos que empezar a hacer las disminuciones de la sisa. Estas. Y aquí
vamos a hacer las seis vueltas que nos pertenece haciendo detrás del dibujito para el siguiente dibujo, pero tenemos que ir disminuyendo. Hago los 2 puntos del derecho y aquí hacíamos un surgete sencillo, ¿recordáis? Bueno, pues me voy a quedar haciendo estas 6 vueltas, haciendo menguados en cada vuelta del derecho. Al comenzar, un surgete sencillo y al terminar, 2 puntos juntos. Siempre aquí después de los 2 primeros puntos y aquí antes de los 2 últimos puntos, ¿vale? Y la vuelta del revés, como hasta ahora, haciendo siempre los 2 primeros y los 2 últimos del derecho, y como hasta ahora. Me quedo haciendo estos 6 puntitos y vemos si hacemos más dibujitos. Seguimos para arriba, haciendo los menguados, y ya nos toca hacer otro dibujito. Vamos a hacer uno aquí, otro aquí y otro aquí, porque nos entra bien y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer 2 puntos, esto como siempre del derecho. Voy a hacer un surgete sencillo. Ya tengo aquí mi disminución. Y ahora voy a centrar. Mirad, este es el punto central. Entonces tengo 2. Hago 2 puntos del derecho. 1 y 2. Y aquí cojo 2 puntos juntos. Hebrita, punto del derecho. Hebrita y un surgete sencillo. 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 2 puntos juntos, hebrita, punto del derecho, hebrita, un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos, hebrita, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Termino los puntos haciendo aquí mi menguado, cogiendo 2 puntos juntos y termino. Hago la vuelta del revés como me corresponde. Al empezar la siguiente estoy de vuelta. Estoy en la siguiente vuelta, empiezo con mis 2 puntitos del derecho y mi menguado. Aquí tengo ahora que hacer un punto del derecho y ya vuelvo a repetir el dibujito. 2 puntos juntos. No, son 2 puntos del derecho, corazones. No, está bien. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Aquí, 5 puntos del derecho. 4 y 5. Y de nuevo repito la misma operación. ¿Cuántos he hecho, Dios mío? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. Termino esta vuelta, hago la del revés y en la siguiente estoy de vuelta. Hacemos la última vuelta del dibujito y hacemos 2 puntitos juntos, del derecho, un surgete sencillo y ahora ya tenemos que hacer el dibujito. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de separación. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Terminamos aquí en este ladito con un punto del derecho, 2 puntos juntos y los 2 últimos de borde. Voy a hacer la vuelta del revés y voy a ver, llevamos 5 disminuciones. Sí, nos entra que vamos a hacer las 6 vueltecitas a punto liso que nos corresponden de separación haciendo disminuciones, porque tenemos que hacer un total de
12 disminuciones. Y llevamos ahora mismo 5. Por lo tanto, nos entra perfectamente bien. Voy a hacer la vuelta del revés, voy a hacer las 6 vueltecitas de punto liso y vuelvo y os comento si hacemos más dibujitos, si ya no lo hacemos más. Voy a ver, ¿vale? Hemos terminado las 6 vueltecitas y tenemos 9 disminuciones. Si hiciéramos otro dibujo, nos centraría en las 12 disminuciones porque son 3 más las que hacemos. Lo que pasa es que el último dibujo se quedaría sin terminar. Porque mirad, yo tengo aquí el dibujo ahora mismo, que sería este. Yo me guío por aquí, por este, que es el que voy a repetir, ¿vale? En este sitio. Este sería el punto central. 2 puntos a los lados. Y ahora tengo que contar que aquí tengo 2 puntos de base, ¿vale? Los 2 puntos de base siempre. La primera vuelta menguaríamos un punto. La segunda vuelta menguaríamos otro punto, que lo tengo aquí. Pero en la tercera vuelta ya no tengo más puntos. Ya tendríamos que coger un punto del dibujo. Y no sé qué hacer, porque seguir trabajando todo a puntos rectos, pues como que tampoco me gusta. Entonces me voy a atrever y voy a hacer el dibujo. Voy a hacer el dibujo. A ver qué tal queda. Entonces, contamos de que este es el punto central y 2 puntos más que tengo que coger juntos. Entonces tengo que hacer aquí. Esto todo lo tengo que coger junto. Aquí tengo los 2 puntos de borde, 2 puntos. Un surgete sencillo. Y un punto del derecho. Aquí tengo ya que hacer mi primer dibujo. 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Separamos con 5 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4 y 5, y hago de nuevo el dibujo. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Sigo trabajando y ahora aquí ya tengo que hacer mi menguado en este ladito. Hago la vuelta del revés y al comienzo de la siguiente estoy de vuelta. Vamos por la segunda vuelta del dibujo. Los 2 puntos de borde, un menguado simple y aquí tengo ya que hacer los 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surgete sencillo, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Y termino haciendo mi menguado aquí al final. Hacemos la vuelta del revés. Y vamos por la última vuelta del dibujo. En esta vuelta vamos a hacer una pequeña trampilla. Para que quede el dibujo completo tenemos los 2 puntos de borde. El punto que tenemos que menguar. Y ahora aquí yo tendría que tener que coger 2 puntos juntos, pero no los tengo. Entonces voy a coger un punto, echo la hebrita y sigo trabajando normal. Echo la hebrita. ¿Qué pasa? Que he aumentado un punto, porque aquí he echado una hebrita y no he cogido 2 puntos juntos. Pero no pasa nada porque un punto no se aprecia y el dibujo queda totalmente definido. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo que hacer el otro dibujito. Y en este ladito sí me da para coger perfectamente los 2, ¿vale? Termino la vuelta del revés y al terminar la vuelta del revés, yo ya creo que lo que tenemos que hacer es terminar como en el delantero, que es haciendo estos puntitos de punto bobo, estas vueltecitas. Pero lo digo enseguida. Voy a hacer la vuelta del revés y ahora os comento. Todo correcto, corazones. A partir de aquí ya voy a hacer 7 vueltecitas a punto bobo y en la 8, que es el revés de la labor, sacaremos las tirantas. Las tirantas las vamos a hacer
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Vamos a hacer 6 puntitos, porque quiero poner un filito alrededor de la tiranta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntitos. Entonces, vamos a hacer, como os he dicho, las 7 vueltecitas a punto bobo, todas las vueltas del derecho. En la vuelta número 8, ¿qué hacemos? Comenzaremos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos y cerramos lo que están en el centro. Cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos estos 9. Nos quedaremos trabajando con estos 6 puntitos, que son los últimos. Tejeremos la tiranta. Y estos están en espera hasta que terminemos esta tiranta. Yo voy a hacer este trabajito y cuando tenga terminada la tiranta, vengo y os cuento cuántas vueltecitas le hemos dado a nuestra tirantita. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a terminar ya nuestro maravilloso y lindo pelele osito. Ya tenemos nuestra parte trasera terminada. Mirad, hemos hecho las tirantas y hemos hecho un total de 37 vueltas, 36 y en la 37 cerramos, ¿vale? Bueno, pues ya lo único que nos queda, lo he bloqueado. Y ahora ya lo único que nos queda es enfrentar uno con otro. Centrar muy bien donde terminan los aumentos. Aquí lo tengo porque tengo el caladito. Y aquí en este lado puse un marcador. Pues entonces yo aquí me voy a guiar por aquí y aquí. Aquí pondré un alfilerito para coser esto de aquí, hasta aquí. Que aquí también buscaré, este es el primero. Y aquí buscaré también cuál es el primero. Y lo pondré y le pongo alfileres, ¿vale? Y en esta parte igual. Y lo coseremos. Y vamos a tener un pelele divino. Vamos a esto. Preparado para coser. Ya he puesto bien y he centrado bien las partes con alfileritos donde termina, donde empieza. Tengo aquí mi agujita lanera donde le he saltado un hilito. No hacemos nudo, ¿vale? No hacemos nudo. Voy a quitar este alfilerito porque voy a empezar a coser. Este va a ser mi primer punto. Vamos a coser estas hebritas que sobresalen por aquí. Verá, entonces voy a meter mi hilo por aquí para dejarlo bien agarradito. Lo llevo al filito y me vuelvo hacia detrás. He quitado esto y se me va a ir aquí. Tendría que haberlo dejado aquí. Y me vuelvo hacia detrás saltando el punto por donde salgo. Y ya se me queda mi hilo bien agarradito. Sin que sobresalga por el otro ladito. Vale. Pues aquí ya lo tengo presentado. ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a empezar a coser. Y va a ser el primero este. Cojo este hilo y me vengo enfrente y cojo este. Me vengo enfrente, cojo este. Cojo el siguiente, que es este. Aquí, este. Aquí, este. Y así vamos a coser los laterales. Vamos a apuntar todos los hilos que tenemos por apuntar. Le vamos a colocar los botoncitos. Y ahora le vamos a hacer un pequeño ribetito por todo el contorno, ¿vale? A crochet. Bueno, pues me quedo terminando esto. Y ahora os enseño que le hacemos a crochet el puntito que le vamos a poner. Corazones, yo ya lo tengo cosido perfectamente en mis laterales, mirad. Mis laterales. Por eso hacemos los dos puntitos al derecho aquí y cosemos y nos queda perfecto. Y por dentro no tiene costurita ninguna, ¿vale? Me gusta mucho esta forma. Bueno, pues ahora vamos a hacer
lo que yo ya tengo hecho en las piernecitas. Este bordecito de crochet que le hemos hecho, yo ya le tengo puesto hasta los botoncitos. Pues igual que vamos a hacer, que hemos hecho esto, vamos a hacer en todo el contorno de lo que es bracito, todo, volveremos para acá, tiranta, todo igual, ¿vale? Tan solo hay una pequeña diferencia de que yo, por ejemplo, en este filito, tan solo he hecho puntos bajos. No he hecho el dibujito, sino que cuando he llegado aquí, he hecho puntos bajos y he seguido. Y cuando he terminado, aquí igualmente. Tan solo puntos bajos. No he hecho el dibujito. En los filos esto, nada más. Pero eso ya es a vuestra elección. Como más os guste. Yo lo he decidido hacer así. Y os voy a decir cómo vamos a hacer esta puntillita. Mirad, agujita de crochet del número 2,5. Nuestro hilito. Voy a comenzar pues por la parte de detrás, aquí. Dejo el hilo aquí para perderlo. Pincho, saco y esto es un punto bajo. Pero no he sacado todo el hilo. Un momentito que hay que hacer las cosas bien. Pincho. A ver, ¿dónde estás? Con un punto bajo. Y ahora, a continuación hago un punto medio, que es coger hebra, pincho el mismo sitio, vuelvo a coger hebra y lo saco todo de una vez. Ahora un punto alto. Cojo hebra, pincho, cojo hebra, tiro, cojo hebra y ahora saco estas dos hebritas que tengo aquí. Cojo hebra y saco estas dos. Vuelvo a hacer un punto mediano, que es sacándolo todo de una vez. Y termino con un punto bajo en el mismo sitio. Ya tenemos hecha nuestra primera puntillita. Vamos a avanzar con este hilo que lo voy perdiendo. Y avanzo como 2 puntitos aproximadamente. Pincho con un punto bajo. Hago un punto mediano. Siempre es repetitivo, ¿vale? Hago un punto mediano y lo saco de una vez. Hago un punto alto, un punto mediano y termino con un punto bajo. Avanzo como 2 puntitos. De nuevo, punto bajo, punto mediano, punto alto, punto mediano y punto bajo. Y así se va creando la puntillita. Y ahora voy a intentar perder este en el próximo punto que coja para que se quede bien sujetito este hilito. Aquí con un punto bajo, un punto mediano, un punto alto. Ya voy a soltar, ya se ha cogido ahí bien cogidito. Un punto mediano y un punto bajo. Sigo avanzando. Aquí. Punto bajo, punto mediano, punto alto, punto mediano y punto bajo. Lo que hacemos es una especie de abaniquito, ¿vale? Bueno, pues nada, me voy a quedar terminando esto. Le voy a colocar sus botoncitos en la parte de delante y os lo enseño terminadito. ¿De acuerdo, corazones? Corazones, ya tenemos nuestro pelele osito terminado. Mirad qué mono ha quedado. El resultado a mí me parece fantástico. Una dulzura, ¿verdad? Es un bomboncito. Un bomboncito. Me encanta. Bueno, pues os voy a dar medidas, que siempre se me olvida y hoy la tengo presente. Desde el principio, con la blonda, ¿vale? Con la blondita que le hemos hecho. Hasta el final, mide 27 centímetros y medio. Sí, la parte de atrás mide un poquito más, porque está aquí doblada, ¿vale? Y ya sabéis ustedes el porqué.
De anchura tenemos 18 centímetros y medio. 18. Apertura de pierna tenemos 9 y medio, 10. ¿Vale? De la sisa tenemos también 9 y medio aproximadamente. De aquí tenemos de anchura 8 y medio. De aquí abajito tenemos 8. ¿Qué más? ¿Qué más? La tiranta mide 9 centímetros. Y yo creo que ya tengo todas las medidas. Bueno, ¿qué mide el cuerpecito? Esto. El cuerpecito con la blonda. Voy a ponerlo con la blonda. 12 centímetros. Con la blonda, 12 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro pelele osito terminado, precioso, con tu medida, con todas tus cositas. Esperando que lo hayáis puesto en práctica. 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí. Y hasta el próximo, corazones.